Hoy, dado a que celebramos el día de Pentecostés, voy a referirme a la parábola de las 10 vírgenes y a la obra del Espíritu Santo. La fiesta del Pentecostés se celebra en muchas partes del mundo y por lo tanto son muchos los que, de una manera u otra, tienen contacto con la persona del Espíritu Santo. A raíz de esta celebración, muchos alrededor del mundo tienen la oportunidad de escuchar acerca del Espíritu Santo. Para hablar de la persona del Espíritu Santo, vamos a considerar en primer lugar la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, la cual se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Allí en los versículos 1 al 10 encontramos lo siguiente. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Vamos a volver a considerar el versículo 1, porque vamos a encontrar allí un detalle muy importante que nos va a otorgar claridad en esta parábola que, a causa de una interpretación incorrecta, ha causado mucho daño entre los cristianos en general. A menudo se ha tomado esta parábola para aplicarla a la iglesia, para decir que no todos están preparados para el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra. En realidad, la falsa interpretación y la consiguiente aplicación de esta parábola no le ha hecho ningún favor al cuerpo de Cristo, sino que, por el contrario, ha puesto piedras de tropiezo en su camino. Por esa razón, en el día de la fecha vamos a considerar esta parábola desde la perspectiva correcta, la cual es la perspectiva judía. Estas 10 vírgenes forman parte de un cortejo nupcial en una boda israelí, la cual no tiene nada que ver con la manera en que se celebra una boda en nuestros países occidentales. Por lo tanto, teniendo en cuenta cómo se desarrolla una boda judía, vamos a considerar en primer lugar 3 omisiones o negligencias claves que se han hecho en cuanto a la interpretación de esta parábola y que han derivado en falsas conclusiones. El primer error de interpretación ya lo encontramos al comienzo mismo del pasaje, pues no se ha tenido en cuenta la palabra entonces. Esta pequeña palabra, cuya correcta traducción es luego o después, es de vital importancia para poder interpretar correctamente lo que sigue. Este término indica que tiene relación directa con lo que se estaba diciendo antes. Por tal razón, no se puede aplicar lo que sigue en relación a la iglesia y por consiguiente al arrebatamiento de la misma, porque hay que considerar el contexto anterior. Esta parábola debe ser interpretada y aplicada en el tiempo correcto. De otra manera, se interpreta erróneamente. El término entonces, al principio del capítulo 25, que como dije anteriormente es sinónimo de luego o después, tiene relación directa con lo que describe el capítulo 24,
y con las palabras que Jesús mismo dijo en este contexto. Él estaba refiriéndose a los días de Noé. Él les estaba diciendo a sus discípulos que en aquellos días antes del diluvio la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, de la misma manera como en aquel entonces habría de ser en los últimos días antes de la venida del Hijo del Hombre a la tierra. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo era que así como la vida antes del diluvio se desarrollaba de manera completamente normal, así habría de ser también antes del arrebatamiento. Una cosa importante para tener en cuenta es que el final del capítulo 24 de Mateo se refiere al arrebatamiento de la iglesia. La clave de dicho enunciado la encontramos en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. De allí pues, lo más importante que debemos entender es el capítulo 24, donde Jesús habla del arrebatamiento de la iglesia y no el capítulo 25. Jesús hace referencia a lo que sucedía en los días de Noé en relación a la situación del mundo en el momento en que será arrebatada la iglesia. El rapto de los creyentes habrá de suceder en el momento menos esperado y cuando todo se desarrolla de manera normal. La gente se estará casando y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, etc. La iglesia habrá de ser arrebatada mientras todo en el mundo se sigue desarrollando de manera completamente normal. Y luego de eso, después del arrebatamiento, cuando la iglesia ya no esté más sobre la tierra, recién entonces la condición del mundo habrá de ser como se describe en el capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Es de vital importancia que comprendamos la diferencia entre el capítulo 24 y 25, y sobre todo el correcto significado del término entonces. Nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos, y esto sirve para facilitar la búsqueda de los diferentes pasajes. Si no fuera así y estuviera todo de corrido, nos resultaría muy difícil ubicar un pasaje específico. De ninguna manera podemos pensar que cada nuevo capítulo trata de un tema completamente diferente. Por el contrario, la Biblia fue escrita de manera contextual. El capítulo 24 describe las palabras que Jesús les habló a sus discípulos. Y en el capítulo 25, Él siguió hablando con ellos. Por eso, repito, el versículo 42 del capítulo 24 marca la parte culminante del mensaje de Jesús a los suyos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estas palabras están dirigidas a los creyentes. Y luego, al comienzo del capítulo 25, Jesús dice, entonces, luego o después del arrebatamiento de la iglesia, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El término entonces sirve de nexo entre un anunciado y el otro. Cuando observemos la manera en que se desarrolla una ceremonia de boda judía, comprenderemos mejor este término. Por lo tanto, repito, la primera cosa para tener en cuenta en cuanto a una correcta interpretación de este pasaje es que lo que describe el capítulo 25 tiene que ver con lo que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso, la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con el tiempo final de la gran tribulación. Cuando esto suceda, hace rato que la iglesia ha sido arrebatada y estará celebrando la primera parte de la ceremonia nupcial con Jesús en los cielos. Otro clásico error de interpretación que a menudo se ha cometido al leer esta parábola es que no se ha establecido la diferencia entre las vírgenes que esperan al esposo y la novia o futura esposa del mismo. La palabra virgen en el original griego es parthenos y equivale a una mujer soltera. Las vírgenes o mujeres solteras son las que generalmente conforman
forman el cortejo nupcial, que acompañan a la desposada. Cualquier persona que haya asistido a una ceremonia de boda habrá podido establecer la diferencia entre la novia o futura esposa y una dama del cortejo nupcial, ¿verdad? La diferencia entre ambas es más que notable, ¿cierto? Esta parábola no se refiere a la novia o futura esposa, sino a las damas del cortejo nupcial. ¿Cómo puede ser entonces posible que muchos hayan interpretado que las 10 vírgenes son sinónimo de la Iglesia de Cristo? Las 10 vírgenes son las damas del cortejo nupcial y no la novia o futura esposa. Por lo tanto, para interpretar correctamente esta parábola debemos establecer la diferencia entre la novia o futura esposa y las damas del cortejo nupcial. En 1 Corintios 7:34 leemos las palabras del apóstol Pablo. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Aquí aparece otra vez la palabra parcenos, que equivale a una mujer soltera. Nosotros, los creyentes, somos la futura esposa de Cristo. De hecho, ya estamos comprometidos con Él y pronto vendrá a buscarnos para festejar en los cielos las bodas del Cordero. Por lo tanto, ya no seremos la novia o futura esposa, sino la esposa propiamente dicha. Por esa razón, hay una diferencia entre la esposa o mujer casada y la dama del cortejo nupcial, que generalmente es una mujer soltera. Como hemos visto anteriormente, la palabra que el original griego utiliza para describir el término que en español se traduce como virgen es parcenos, mientras que para denominar a la novia o esposa es nymfe. Tal como su nombre lo indica, estos son dos términos completamente diferentes entre sí. Por lo tanto, para poder interpretar el pasaje correctamente, debemos poner énfasis en esta diferencia. De esa manera, queda claro que la parábola de las 10 vírgenes no hace referencia a la Iglesia de Cristo. Otro error de interpretación en este pasaje de Mateo 25 radica en que se afirma que el aceite de las lámparas representa al Espíritu Santo. Muchos creyentes afirman que el aceite representa al Espíritu Santo porque aducen que las vírgenes insensatas representan a aquellos que no son creyentes y que por lo tanto no tienen al Espíritu Santo. Esta es otra negligencia de interpretación. ¿Dónde dice aquí que el aceite representa al Espíritu Santo? En ninguna parte de esta parábola. Ni una sola vez es mencionado el Espíritu Santo en esta parábola. La falsa interpretación proviene de una suposición, puesto que en otro pasaje de la Biblia verdaderamente se utiliza el aceite como símbolo del Espíritu Santo, pero de ninguna manera es el caso aquí. Esta interpretación proviene simplemente de una suposición, ya que en ninguna parte de este pasaje es mencionado el Espíritu Santo. En este caso, el aceite no representa al Espíritu Santo. La interpretación errónea se basa en que al leer a la ligera se deduce que el aceite automáticamente hace alusión al Espíritu Santo y esto no es así. Para poder comprender correctamente el simbolismo del aceite tenemos que ir al Antiguo Testamento. En aquel tiempo el aceite era utilizado para dos diferentes aplicaciones. Para ver cuáles eran estas dos diferentes aplicaciones del aceite, vamos a ir al libro de Éxodo 39 para leer allí los versículos 37 y 38. El candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo. Aquí vemos claramente que el aceite tenía dos diferentes aplicaciones en el Antiguo Testamento. Naturalmente que está el aceite de la unción, pero también está el aceite para el alumbrado. Un tipo de aceite era utilizado para las lámparas del alumbrado. El aceite que es símbolo del Espíritu Santo es el aceite de la unción, pero el aceite para las lámparas no representa en absoluto al Espíritu Santo.
Debemos recordar que la parábola de las 10 vírgenes nos dice que les faltó aceite en sus lámparas. Por lo tanto, no era el aceite de la unción, sino el aceite del alumbrado. En otras palabras, si no tenían suficiente aceite en sus lámparas, no tenían luz. De acuerdo a la simbología bíblica, la luz representa la sabiduría. El aceite de las lámparas de las 10 vírgenes no puede ser nunca el aceite de la unción del Espíritu Santo, porque aquí no dice nada que éstas estuviesen ungiéndose a sí mismas con el aceite, sino que necesitaban aceite para sus lámparas. Estas 10 vírgenes necesitaban la luz o sabiduría para darse cuenta en qué momento llegaría el esposo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, el aceite de las lámparas de las 10 vírgenes representa nada más ni nada menos que la sabiduría de ellas. Este versículo que acabamos de leer es más que claro y establece perfectamente la diferencia entre los dos diferentes tipos de aceite. La diferencia entre un tipo de aceite y otro se establece de acuerdo a la manera en que son prensadas las aceitunas. Aquellos que han estado alguna vez en Israel seguramente han tenido oportunidad de observar el proceso de elaboración del aceite de oliva. El aceite que proviene del primer prensado, el cual conocemos como aceite de oliva virgen extra, es el mejor de todos y el de más alto precio. Este era el aceite que se utilizaba para ungir a los sacerdotes. Después de este primer proceso, siguen otros tipos de prensado y de acuerdo a ellos se establece la diferencia de calidad del aceite. El último prensado, el que equivaldría al de más bajo precio, era el que se utilizaba para el alumbrado o para que las lámparas pudiesen tener el combustible necesario para dar luz suficiente. El primer prensado, el de mejor calidad, era utilizado para la unción del cuerpo. Sin embargo, el último prensado, el de inferior calidad, era utilizado para el alumbrado. Por lo tanto, cuando la Biblia habla del aceite, debemos establecer claramente la diferencia, pues no siempre es sinónimo de lo mismo. De allí, pues, no podemos generalizar y adjudicar al Espíritu Santo cada vez que encontramos el término aceite en la palabra de Dios. En Proverbios 21:20 leemos: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aquí habla del aceite en relación a la sabiduría o a la insensatez. ¿No es acaso lo mismo en la parábola de las 10 vírgenes? Y dicho sea de paso, algo muy importante para tener en cuenta en relación a esta parábola: el Espíritu Santo no puede ser comprado o adquirido por dinero. Recordemos lo que sucedió cuando Simón el mago lo intentó cuando vio que la gente en la ciudad de Samaria recibía el Espíritu Santo por la imposición de manos de los discípulos. Esto está relatado en el capítulo 8 del libro de los Hechos. La palabra nos dice que Pedro, enojado en gran manera, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquel hombre intentó adquirir el Espíritu Santo a cambio de dinero, pero no funcionó. Por el contrario, tuvo que arrepentirse amargamente por hacer ese intento. Por otra parte, mientras que la Biblia nos habla simbólicamente de comprar o adquirir sabiduría por dinero, jamás menciona esto en relación al Espíritu Santo, ya sea ni simbólica ni literalmente hablando. ¿Qué significa comprar o adquirir sabiduría? Esta acción indica que tiene un costo o un precio. El versículo que acabamos de leer hace alusión a la sabiduría en relación a un tesoro de gran precio. Tal como lo describe este versículo de Proverbios, 5 de las 10 vírgenes de la parábola eran sabias. Sin embargo, las otras 5 eran insensatas, puesto que desperdiciaron o malgastaron el aceite de sus lámparas. En realidad, no sabemos la razón por la cual estas últimas desperdiciaron o malgastaron el aceite de sus lámparas.
Pero independientemente de esto, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Bebe acaso la novia aceite el día de su boda? ¿No será que ella bebe vino? ¿No es que Jesús transformó el agua en vino en una fiesta de bodas en Caná de Galilea? La Biblia no dice que Jesús transformó el agua en aceite. Cuando la Biblia hace mención a la novia o esposa, jamás la relaciona con el aceite. Sería terrible ofrecerle aceite en lugar de vino a la novia en el día de su boda, ¿verdad? Pienso que ese sería motivo suficiente para divorciarse. ¿No les parece? Toda la simbología que tiene que ver con esta boda gira alrededor del vino. La Biblia nos habla de la viña, y Jesús mismo dijo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Todo habla del vino y no del aceite. Después de haber aclarado los diferentes usos del aceite, es obvio que el aceite de la parábola de Mateo 25 no es un simbolismo del Espíritu Santo. La interpretación correcta es que el aceite de las lámparas se refiere a la sabiduría. Por esa razón se habla de las vírgenes sabias y de las insensatas. Las 5 sabias de ellas conocían los tiempos y las sazones, mientras que las insensatas no sabían. Por esa razón, nos dice la palabra de Dios que las vírgenes insensatas tenían poco aceite en sus lámparas, mientras que las sabias tenían suficiente. Esto queda más claro todavía cuando sabemos cómo se desarrolla una ceremonia de boda judía. En la enseñanza anterior habíamos visto la primera parte de dicha ceremonia, y en el día de hoy vamos a hablar de los siguientes aspectos para completar el cuadro. Primeramente vamos a repasar los 3 primeros aspectos. Una ceremonia de boda judía consta de 6 pasos principales y tiene una duración de tiempo mucho más larga que lo que conocemos en nuestra cultura occidental. Por ejemplo, dicha ceremonia puede durar toda una semana. Todo comienza con el compromiso, y esto, en la simbología espiritual, equivale a nuestra conversión. Juntamente con el sellado del compromiso, se estipula la dote o precio que el novio debe pagar por su novia. Jesús pagó con su propia sangre en la cruz el precio por su futura esposa, la iglesia. Después que es pagado el precio acordado, la novia comienza a prepararse por medio de baños y rituales purificantes para el momento en que el novio la venga a buscar para el día de la boda. La Biblia nos dice que nosotros somos limpiados y purificados por medio del lavado del agua de la palabra. Mientras que ella se embellece, el novio va a preparar una vivienda para ambos. Esta es la tarea del novio y no de la novia.